Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a una nueva presentación de la lección de la escuela sabática. En esta ocasión vamos a ver la tercera lección, pero repasemos el título del folleto para este trimestre. Se nos dice alusiones, imágenes y símbolos, y en esta ocasión nos va a tocar la tercera lección que trata sobre imágenes tomadas del matrimonio. Pero mis amigos, prestemos atención al subtítulo allí del folleto para este trimestre. Cómo estudiar la profecía bíblica y también cómo entender la profecía bíblica. Saben, el tema que tenemos ahora es un tema sumamente fascinante dedicado a las imágenes del matrimonio, que se extraen del matrimonio. Es la lección número 3. Estamos mirando ahora allí el conjunto de lecciones que tenemos. La número 3 ustedes pueden ver. Y es posible que haya hermanos, maestros, que exalten sobremanera el tema del matrimonio, y está muy bueno. Pero no olvidemos, el propósito es cómo sacamos lecciones del matrimonio para aplicarlas a una mejor comprensión de la profecía bíblica. Para ello vamos entonces a mirar lo que nos propone la lección. Aquí está, imágenes tomadas del matrimonio. Para ello, vamos pues a repasar la lección. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La palabra de Dios, y el Apocalipsis en particular, nos va a revelar una fiesta preciosa de parte de Dios, a la cual Dios llama a la gente que invita, felices, bienaventurados los que vienen a la cena de bodas del Cordero. En la lección aparecen párrafos que vale la pena resaltar, uno de ellos lo que estamos mirando a continuación, que siendo el matrimonio la más íntima de las relaciones, es una escuela de acuerdo al modelo original de Dios, pero con ello se busca, como leemos más abajo, entender la profecía bíblica. Miren, no, miren aquí lo que subrayé para que lo repasemos. Aprenderemos algunas lecciones acerca de su amor que nos servirán para entender mejor los eventos de los últimos días. Cómo el matrimonio puede enseñarnos. El matrimonio en una buena relación, como veremos en Apocalipsis capítulo 12, la esposa de Cristo y a la vez la otra esposa que fuera esposa de Cristo. Me refiero a Babilonia. ¿Cuándo fue esposa de Cristo? ¿Qué le pasó para dejar de serlo? ¿Cómo es actualmente Babilonia, la antigua esposa de Cristo, hoy una declarada enemiga de Dios? Para ello, vamos a mirar los temas que el autor nos propone para el estudio. El primero es una carne. Ambos forman una carne. Vamos a leer los textos introductorios. Génesis capítulo 2, 23 al 25, junto con Efesios 5, 29 al 32, para mirar en esos textos el asunto tan provocativo. Ellos conforman una carne. Así quisiera el Señor que su pueblo, su iglesia, sea carne, una carne con el Creador. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona o mujer, porque del varón fue tomada. Y así también miramos en Efesios capítulo 5, versículo 29, el texto que va en armonía con esta declaración de que ambos son una carne. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y miramos los demás textos, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dice más el apóstol Pablo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto con respecto a Cristo y su iglesia. Entonces, hagámonos preguntas, mis hermanos, acerca de en qué sentido la iglesia de Jesús y Cristo, su marido, forman una sola carne. Para ello, será bueno discutir el concepto que los judíos tenían del matrimonio y del divorcio y cómo Jesús lo presentó. Para ello, vamos a
avanzar un poquito más con la lección, leyendo lo que se nos propone con respecto a la novia hermosa, que esto lo observamos en el día lunes. Pero antes de avanzar con este tema, les invito a que me acompañen a mirar el texto de Mateo capítulo 19 y la sola carne, como allí se nos menciona también, en la discusión que tuvo Jesús con los fariseos. ¿eh? Miremos allí, en una ocasión en que Jesús se dirigía a los fariseos, citó el relato del Génesis acerca del matrimonio de Adán y Eva, esto es, que son una sola carne, ante lo cual los fariseos preguntaron lo siguiente: entonces, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y despedirla a la esposa repudiada por su marido? Mateo 19:7. Saben, amigos, que para entender mejor el texto, yo voy a invitar a que leamos la porción y por qué los fariseos sacan este tema del divorcio por la práctica, según ellos, autorizada por Moisés en Deuteronomio 24:1. Pero antes, leamos el texto, tal vez en la versión de Marcos capítulo 10. Voy a invitar a que leamos los primeros versículos, la misma historia de Jesús y los fariseos, pero en la forma en cómo allí se plantea el tema. Marcos 10, los primeros versículos. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Fíjense, mis amigos, cómo el maestro responde a una pregunta que podríamos decir carnal. Esto es el divorcio. Es cierto que por situaciones muy tristes y enojosas existe esta situación, la del repudio, la del divorcio. Pero en la pregunta que los fariseos están haciendo, en lugar de promover la unidad, el amor, como Dios lo construyó en la pareja al comienzo, más bien van por el lado opuesto. Si es lícito separar el matrimonio, destruirlo, llevar adelante el divorcio. Entonces Jesús pregunta, ¿qué mandó Moisés? Y se supone que los judíos esperarían responder Génesis capítulo 2. ¿Qué enseñó Moisés? Bien, Moisés escribió el libro de Génesis, capítulo 2, capítulo 3. Pero en lugar de ello recurren a un texto más fácil, acorde a la carne del fariseo. ¿Cuál es? Deuteronomio 24. Miremos cómo sigue el diálogo de los fariseos con Jesús. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Deuteronomio 24:1, texto que ya vamos a comentar. Notemos la respuesta de Jesús. Él respondiendo dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación no fue así. Varón y hembra los hizo Dios una sola carne. Amigos, arranquemos comentando esta porción. No se puede entender el concepto del amor de Dios hacia su pueblo si arrancamos con el divorcio. Arranquemos con el amor, con la unidad, cómo Dios quiere que se entienda el amor que Él tiene por su pueblo. Y para ello usa en Apocalipsis la figura del matrimonio, como es Apocalipsis capítulo 12. Pero para que esta gente, los fariseos, pudieran entenderlo, ellos traen el tema de divorcio, Jesús responde correctamente, en la creación no fue así. Pero entonces, ¿cómo es la idea judía? Saben, es interesante porque así entenderemos mejor por qué Jesús saca el tema del origen y que sea la base para entender el matrimonio y Apocalipsis en particular. Para ello, amigos, permítame decir que la creencia judía en los días de Jesús con respecto al matrimonio y en particular al divorcio tiene que ver con la ideología que dos teólogos desarrollaron, Hillel y Shammai. Pero antes de entrar en eso, leamos el texto correspondiente de Deuteronomio capítulo 24:1, que es lo que generó debate entre estos dos pensadores y sus descendientes, que se llaman la casa de Hillel, la casa de Shammai. Ellos no concordaban en entender qué quiso decir Moisés con la expresión
algo indecente, es como se traduce en algunas Biblias, algo impropio, impúdico, una vergüenza, en fin, vamos a mirar la palabra, pero leamos el texto primeramente y la diversa interpretación que los judíos crearon con estos dos principales teólogos, dije, Hillel y Shammai. 24:1 de Deuteronomio leemos así: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Esa expresión, en hebreo, herbat davar, que significa una inmundicia de asunto, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. No se supo bien qué quería decir esa expresión. Algo indecoroso, impúdico. Podemos mirar diversas traducciones para saber qué es eso que Moisés escribió. No obstante, en la interpretación de estos dos teólogos, dije así, de estos dos señores, ellos discutieron y se publicó parte de esa discusión. Lo que quiero invitar a continuación aparece en el Talmud. Reitero, vamos a leer una porción. Gittin, página 90a, va a aparecer ahí. Si a alguien le interesa investigar, puede poner esas palabras y le va a dar en el internet. Solamente que lo pondremos en español ahora. ¿Cómo interpretaba uno y cómo interpretaba el otro? Porque esperaban que Jesús se definiera por este tipo de interpretación o por este otro tipo de interpretación. Esto es, el algo indecoroso que aparece allí, que ahora vamos a leer, la escuela de Hillel, estos dos señores vivieron antes de Jesús. De hecho, se cree que Hillel, que ya era muy anciano, fue uno de los eruditos, doctores que conversaron con Jesús cuando él tenía 12 años, esos sabios maestros. Hay mucha gente que supone porque ese hombre murió cerca de ese tiempo, ya en muy avanzada edad. Y es posible, Jesús haya conversado cuando era niño para traer sus ideas, impresionados por lo que vio en la Pascua. Pero amigos, este señor, Hillel, se caracterizaba por ser más laxo. Y cuando toca el tema del divorcio, ya va más allá de la raya. El otro señor, Shammai, era más estricto. Dejemos que el Talmud, el tratado Gittin, página 90a, nos diga qué pasó en esa interpretación y que invitaban a Jesús a que tome parte, si a favor de esto o a favor de lo otro, y qué Jesús enseñó. Miremos. En la Mishnah, que es una parte del Talmud, la parte autoritativa, la Gemara es la parte que comenta. Dice, la casa de Shammai dice, un hombre no puede divorciarse de su esposa a menos que descubren que ella ha participado en un asunto de relaciones sexuales prohibidas. Es lo que se llama el Herbat Davar. Un asunto de relaciones sexuales prohibidas, o sea, un asunto de adulterio. Es decir, que cometió adulterio o es sospechosa de hacerlo, como está escrito, porque ha encontrado algún asunto indecoroso, en hebreo es herbat davar, en ella, y le escribe un rollo, un libelo, un escrito de separación. Es la interpretación. En otras palabras, si se le encontró adulterio, hágasele divorcio. Eso es el estricto Shammai. Pero amigos, el versículo no está hablando de adulterio, porque el adulterio se pena con muerte, como cuenta Deuteronomio 22:22. Si alguien es hallado en muerte, en adulterio, debe morir. Mientras que acá, si es hallado en herbat davar, se sabe qué es, que se le haga divorcio. Así que por ahí viene esta interpretación de qué quiere decir esa palabra. Bien, leíamos del estricto Shammai. Miremos ahora al laxo Hillel. ¿Qué es lo que él nos va a decir de su interpretación? Seguimos todavía con Gittin, página 90. Y Beit Hillel, casa Hillel, dice, él puede divorciarse de ella incluso por un asunto menor, por ejemplo, porque ella quemó o le puso demasiada sal a su plato, como está escrito, porque encontró algo indecoroso en ella, es decir, que encontró algún tipo de defecto en ella. A tal grado va esta interpretación tan laxa que uno de los descendientes, uno de los alumnos de Hillel, el rabino Akiva, va a decir un poco después
un poco después incluso de los días de Jesús, pero se manejaba este tipo de interpretación entre los laxos y los estrictos. ¿Y qué Jesús tenía que decir? Él tenía que decir algo. Es una carne. A esto queremos llegar. De eso trata la lección. Jesús dijo, son una carne. Miremos ya para finalizar esta porción de la opinión de este tal Akiva. Va a aparecer un poquito después en la misma página 90 del Talmud. El rabino Akiva dice, él puede divorciarse de ella incluso si encuentra otra mujer que sea más bonita, más atractiva que la esposa y desea casarse con la nueva mujer, como está escrito, y lo prueban con el versículo. Y sucederá que si ella no encuentra gracia a sus ojos, es lo que dice Deuteronomio 24:1. En otras palabras, ustedes pueden imaginarse en el momento del encuentro nupcial, están casados, ella usaba un velo y cuando van al dormitorio, el hombre le descubre el velo y ve que no es tan bonita como suponía, que es feita, entonces yo no encuentra gracia a mis ojos, me divorcio, entonces ya sí vi a la vecina que es más bonita. ¿Qué es eso? ¿Notamos? Interpretación judía. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Son una carne. ¿Recuerden el texto de Efesios capítulo 5? Lo leemos otra vez, versículo 29 en adelante. Y así entonces nos introduciremos al siguiente tópico de la lección, la novia hermosa. Leemos pues Efesios 5. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Noten, está hablando del cuerpo. Un hombre, pues, cuidará su cuerpo, cuidará sus pies cuando se higieniza, cuidará sus manos, cuidará el resto de su cuerpo, porque el hombre es la cabeza, la mujer es el resto del cuerpo, y ambos, uno solo, cabeza y cuerpo, forman la iglesia. Esa es la enseñanza que nos da Efesios capítulo 5. Leemos el siguiente versículo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y recordemos cómo estaba dividida esa carne. La cabeza será el marido, del cuello para abajo será la esposa. Forman una carne. Así la iglesia. Cristo es la cabeza, el resto es la iglesia. Tienen que estar unidos. Mis amigos y hermanos, esta es la idea que se nos quiere transmitir en Apocalipsis. Hay tal unidad entre el Creador y su pueblo que el Creador piensa, el pueblo se mueve, el Creador ordena, el pueblo obedece, unidos como una sola carne. Bien, ese fue el plan de Dios cuando se encontró con Israel, como cuenta la lección en el siguiente día. Vamos a mirar en la lección lo que cabe al día lunes, la novia hermosa. Ahí lo podemos mirar. Ezequiel 16 presenta una imagen asombrosa de la consideración de Dios hacia su pueblo. La nación de Israel es descrita allí como una bebé abandonada en un campo para que muera. Dios, representado como un caminante, la recoge, la lleva a su casa, la higieniza, la protege y la sustenta durante años. Y cuando se ha vuelto mujer, ahora sí, el enamorado, el amo que la cuidó, quiere casarse con ella. Yo les invito, amigos, leamos esta porción de Ezequiel capítulo 16, versículo 4 al 14. Desde el 15, la historia cambia, pero hasta el 14, cómo Dios ve a su iglesia, a su pueblo. Ezequiel capítulo 16, versículo 4 en adelante, leemos así. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo. Notemos el cuidado de aquel que la descubre abandonada en el campo para prodigarle todo su amor y eventualmente hacerla su mujer. Ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, sí, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa.
tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Bonita la expresión. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda. Te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz. Notamos cada vez su marido la engalana más y más a quien es ahora recientemente su esposa. Y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza, una corona. Y así fuiste adornada de oro, de plata, tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta el punto de llegar a reinar. ¿Cuándo ocurrió esto? Leemos el final versículo 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. La lección, mis amigos, en el día que trata este tema, aborda muy bien cómo el pueblo de Dios fue hermoseado con las leyes que Dios le dio. Fijémonos allí, nos dice en lo que está subrayado, a medida que Dios se ocupaba de ella, se hacía cada vez más hermosa hasta que se convirtió en el tema de conversación del mundo. Esto fue mayormente en tiempos del rey David y Salomón, al punto que la reina de Sabá, nos dice la lección, ella hizo un viaje especial para ver por sí misma ese esplendor de Dios. Pero ¿cuál era el don de Dios? ¿Podemos imaginar cuál era? Bien, amigos, vamos a mirar el texto allí de Deuteronomio capítulo 4, versículos del 5 al 8. Este fue la ropa, la gala que Dios le dio al pueblo israelita, con lo cual le adornó las leyes de Moisés, al punto de llegar a reinar. Vamos a ver pues entonces este texto, que lo leemos así. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Con estos textos ya tenemos un breve panorama de lo que significa cómo Dios quiso engalanar a su pueblo hasta llegar a reinar, ser tema de admiración en todo el mundo. Ellos no tenían nada de sí mismos con los cuales gloriarse, sino miremos cómo Dios considera las mejores obras que uno pueda tener, pero los ojos de Dios, como cuenta Isaías capítulo 64, versículo 6. Podemos mirar ese texto y así conocer cómo Dios mira nuestras grandes bondades y logros, que no son nada a la vista de Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja. Por el contrario, amigos, vamos a mirar ahora cómo Dios quiere que nos veamos a nosotros mismos y podemos llegar a ser bellos, bellos, si la justicia de Cristo nos cubre. Como cuenta Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, momentos antes de que se produzca el Armagedón, el gran ataque al pueblo de Dios, con la intención de destruirlos y la liberación del Señor para llevarse a su pueblo para la eternidad. ¿Cómo mira Dios a su pueblo? Miren la belleza que tiene ese pueblo.
He aquí yo vengo como un ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Notemos que las ropas que Dios nos da, lo galán que Dios pone en su pueblo, como lo hizo con el pueblo israelita, al darle todo eso, lo ennoblece, lo engalana, lo exalta. Pero es la justicia de Dios, la justicia de Cristo, ropas con las cuales se nos viste. De otro modo, quedamos expuestos a la vergüenza, se nos ven nuestras desnudeces. Notemos entonces que la novia hermosa lo es en el día en que estamos estudiando acá, según la belleza que Dios le atribuye. Pero amigos, vamos a ver ejemplos prácticos de el matrimonio y la belleza que ello trae para entender mejor el Apocalipsis bajo ciertas condiciones. La lección, pues, nos va a hablar del caso el primer caso, esto está en el día martes, de la esposa de Oseas, el amor de Dios. Solo que este texto trae confusión. Hay diversa interpretación. Leamos primeramente Oseas capítulo 1, los dos primeros versículos. ¿Qué significa esto? Que Dios, con su carácter de pureza, le ordene a su siervo, el profeta Oseas, que busque una mujer fornicaria. ¿Pretende Dios enseñar alguna lección con ello? Vamos a ver, pues, a leer el texto para entenderlo mejor. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Lo más importante en esta historia, mis hermanos, es que Dios va a ilustrar lo que Él quiere enseñar usando un ejemplo real, Oseas. Hay quienes piensan que podría ser una alegoría. El comentario bíblico pues trae algún comentario muy bonito, pero creemos pues que es una historia literal. Pero y literal para enseñarme que así como la esposa de Oseas, así la esposa de Dios, el pueblo israelita, entró en fornicación. Pero amigos, para entender mejor que si Dios le está pidiendo a Oseas que busque una esposa fornicaria, en el caso de Dios, él no buscó esposa fornicaria. Hemos leído la descripción de capítulo 16 de Ezequiel. La niña abandonada, llena de sangre, lastimada, abandonada, ella se convierte en una bella mujer, engalanada por su marido. Sus ropas, sus joyas, etcétera, sus leyes le hicieron preciosa para convertirla en una buena esposa para el Señor. Pero luego la esposa lo traiciona. Eso ocurrió con el pueblo israelita. ¿Qué ocurrió con Oseas? ¿No habrá pasado algo similar? Saben, hermanos, hay ejemplos en la Biblia que nos muestra que el lenguaje que se utiliza acá con Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria. Esto significa que se da por hecho una situación que se produciría en el futuro, pero que anticipadamente se lo relata en tiempo presente. Mírenlo en el caso de Mateo 1:6. Se produce este fenómeno. Es imposible, por cierto, nosotros ya conocemos la historia, pero vamos a entenderlo mejor leyendo el texto de Mateo 1:6. Isaí engendró al rey David. ¿Será que engendró un rey? No, él engendró a David, que era pastor. Luego, él llega a ser rey. El rey David engendra a Salomón de Betsabé, que fue mujer de Urías. ¿Entendemos ello? ¿Qué significa? Que en el caso de Oseas, tomó una mujer que luego llegaría a ser fornicaria. Estos ejemplos bíblicos son comunes en la Biblia. En el caso que voy a mencionar ahora, son dos profecías que se anticipan a los hechos y el individuo que oye, pues, no imagina que sea semejante cosa. Lo miramos en segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos 11 en adelante, el asombro de un sirio, Hazael, que vino a consultar al profeta Eliseo de parte de su rey, Ben-Hadad, que se estaba muriendo.
Y entonces Eliseo, el profeta de Dios, a este enemigo sirio, le va a dar alguna recomendación, pero miren el diálogo entre ambos. Y el varón de Dios lo miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. ¿Qué le pasa al profeta Eliseo que me mira tan intensamente? Se habrá preguntado Asael, que era general del moribundo rey Ben-Hadad. Entonces le dijo Asael: ¿por qué llora mi señor, el profeta Eliseo? Él responde: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Y responde Asael: ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y responde Eliseo: Jehová me ha demostrado que tú serás rey de Siria. Efectivamente, luego de la muerte de Ben-Hadad, entra Asael y hace todo lo que había profetizado. Notamos, se están diciendo cosas del futuro, pero en un presente donde la persona pues no está al tanto de ello. U otro ejemplo, podemos mirarlo también en el primer libro de Samuel, el capítulo 8, algo similar cuando el pueblo israelita pide rey. Y allí ocurre algo en las palabras del profeta Samuel. Lo vamos a ver en capítulo 8, versículos 9 al 12. Ahora pues, oye su voz, le dice Dios a Samuel, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos, hablando de Saúl. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así el rey que reinará sobre vosotros, así hará. Tomará a vuestros hijos, los pondrá en sus carros, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo no imaginaba. Pero notemos, aquí estamos hablando de profecías que predicen un futuro que el individuo ignora. En el caso de Mateo 1:6, donde Mateo registra un hecho, pero en la forma en cómo lo registra, pone en presente un hecho futuro. Isaí engendró en presente al rey David. Eso es futuro. Bien, con Oseas lo mismo. Pone en el presente un hecho futuro. Tómate una fornicaria. Eso es futuro. Pero el presente es tómate una esposa. Amigos, es una forma de explicar el texto difícil de Oseas. Pero lo que importa es que se muestra en ese capítulo el perdón de Oseas por un lado, e incluso fue y la recuperó, capítulo 3, 1 en adelante, la mujer que ya vivía con su amante y hacen un pacto. Tú no te llegarás a ningún hombre, yo no me llegaré a ninguna mujer, estaremos juntos. Y es así como Gomer, la esposa, le da un hijo. De los tres que tuvo esa mujer, un hijo a Oseas. Mis amigos, esto es el amor de Dios. La historia de Oseas es fascinante, es preciosa. Cuando miramos un ejemplo real de un matrimonio bien avenido, podemos decir al comienzo, que luego se desbarata por causa de la señora que entra en adulterio, pero aún así el marido va, la recoge y la hace suya y hacen un pacto mutuo. Séme fiel, yo te voy a proteger siempre. ¿No ilustra esto, mis hermanos, el amor de Dios tal como se nos presenta en Apocalipsis, la esposa engalanada, vestida de sol? Apocalipsis capítulo 12, y que espera que sus hijos sean fieles a quien es el marido de la esposa. De eso trata. Pero también Apocalipsis trata de la otra esposa que ya vamos a estudiar, Babilonia. Pero antes, la lección también nos sugiere que estudiemos acerca de Isaac y Rebeca. Para ello, vamos a leer la lección, pues, del día miércoles. Cuando Abraham ya era anciano y pensaba sin duda en las promesas que Dios le había hecho acerca de su posteridad, encomendó a su criado de mayor edad y confianza una tarea solemne. ¿Cuál fue esa tarea? Este punto, mis hermanos, será muy importante, capital, para entender el éxito, no solamente en la misión del criado, sino en el éxito del matrimonio que se gestó por ello, Isaac y Rebeca.
y la posteridad. ¿Cuál es la separación del creyente con el mundo y que escoja una mujer acorde a él? Tiene que haber una separación de los mundanos, del ambiente, del estilo de vida y conseguir una pareja acorde a él, a su fe, a su práctica. Esto es lo que Dios pide a su pueblo. Es lo que sucede con los orígenes del matrimonio de Isaac y Rebeca. Ya Abraham trae esta idea, ahora la vamos a leer en los textos que ya están preparados. Génesis capítulo 24, versículo 3 y demás, que vamos a ir leyendo, la total separación del pueblo de Dios, en este caso Abraham, Isaac, de las mundanas, diríamos así, las cananeas, para escoger la adecuada esposa con la cual formarán un matrimonio, una familia, y que en el caso de Isaac y Rebeca es uno de los matrimonios más románticos, eficaces, eh, matrimonios exitosos, que dan que hablar hasta el día de hoy. ¿Por qué? Algo pasó. Bien, miremos los textos iniciales, la orden que Abraham le va a dar a su criado Eliezer, capítulo 24 de Génesis, versículo 3. Del 1 al 4 podemos leer, ahí están recomendados. Era Abraham viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Amigos, esto es fundamental. Y el libro de Apocalipsis se va a caracterizar. El pueblo de Dios triunfará si toma este concepto bien claro. La profunda unidad de las familias de la iglesia, la unidad entre sí, pero separados del mundo. Si esto requiere dejar las grandes ciudades corrompidas, amigos, es tiempo de que lo pensemos. Pero vamos a leer más todavía. Así como el criado fue y consiguió la aceptación de la familia de Rebeca, la muchacha en cuestión que fue escogida, ahora, formado el matrimonio, miren el mandato que Dios le va a dar a Isaac y a Rebeca también, en Génesis capítulo 26, versículo 3. Les invito a que lo miremos. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Amigos, la traducción aquí es formidable y se ajusta al original hebreo. En algunas otras traducciones solamente dice habita en esta tierra. No, habita como peregrino, como forastero. Recordemos que esas fueron las palabras, y se usa la misma palabra en Génesis 19 para referirse a Lot, cuando Lot impidió que los lugareños violaran a los visitantes. Y ustedes se acuerdan la escena, que él estaba totalmente molesto y opuesto a semejante escena, hasta incluso la locura de un padre. Tienen mis hijas si quieren hacerlo. Es tremendo el rechazo que Lot tenía. No obstante, hay, amigos, el uso que tienen los lugareños para con Lot. Las palabras que utilizan, vale la pena remarcar. Miren acá. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. Esa es la palabra que se utiliza, habitar como extranjero. Un extraño que habite entre nosotros. Y además, ¿habrá de constituirse en juez? Efectivamente, la conducta de un hijo de Dios que habita como extraño, como forastero, como peregrino, llega a ser un reproche. Por eso la expresión, que pretende ser juez ahora entre nosotros, porque él no se adecua al medio ambiente. Esto ocurrió con Isaac y Rebeca. Aún más, cuando vino el tiempo de los casamientos de los hijos de Esaú y Jacob, notemos primeramente la expresión que tiene Rebeca.
Al final del capítulo 26, vamos a leer lo siguiente, y vamos a ver claramente la disposición de esta mujer, hija de Dios, para con las cananeas. Dice ahí, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Noten, está hablando de las mujeres hititas que no fueron bienvenidas como nueras del matrimonio de Isaac y Rebeca, esposas del hijo mayor. O podemos mirar los primeros versículos del capítulo 27, otro tanto, para entender este rechazo por parte de los papás de los dos jóvenes que ya estaban en tiempo de casamiento. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Y ya conocemos el resto de la historia cuando le pidió que preparara comida para él. Pero observen al final del capítulo, el versículo 40 particularmente, cuando se le dice, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Y continuamos leyendo. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het, son las hititas o eteas. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero yo vivir? Notamos, no quiere más. O miremos todavía más el siguiente capítulo, en los primeros versículos, otro tanto. La decisión de los padres de enviar a Jacob lejos de la influencia de los cananeos, de las cananeas. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram a causa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que mora, que Dios dio a Abraham. Y así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú, notemos a este detalle interesante, de un hijo del pueblo de Dios. Así que si Esaú era hijo de Isaac de Abraham, Esaú nieto de Abraham, en lugar de seguir los caminos del abuelo, notemos lo que dice acá. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Esaú no aprende lección, ya tenía sus dos primeras esposas hititas. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. ¿Qué hace este hombre? Y que Jacob había obedecido a su padre y su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Esto ya es el colmo, decimos. Que se fue Esaú a Ismael. ¿Recuerdan el hermano de Isaac? Diríamos nosotros, se fue a ver al tío y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija del tío, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Amigos, podemos sacar una lección de ello, y es cuánta sensualidad de este hijo de Dios. Ya tenía sus dos mujeres hititas, ahora, para no ofender más a los padres, tomó una mujer de la parentela de Abraham, del tío Ismael. 3 mujeres. No, el hombre no podía formar parte del pueblo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Miremos, amigos, en Deuteronomio capítulo 7, los primeros versículos, por qué Dios quiere que estemos separados. Ese es el gran mensaje que extraemos de los textos de Isaac y Rebeca.
Fueron un matrimonio que ella fue elegida de un ambiente de separación de las cananeas y ambos se desarrollaron este concepto de hacer que sus hijos, no lo consiguió con el mayor, lo consigue con el menor, obtenga su pareja del ambiente cristiano, de la parentela de Abraham. Miremos Deuteronomio capítulo 7, los motivos de por qué. Y la lección que podemos extraer por qué el pueblo de Dios tiene que estar separado, como esposa de Cristo, separado del mundo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de ti y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Allí con ello, amigos, estamos mirando el motivo por lo cual Dios quería que estuviéramos separados. Pero la lección aborda un caso más, el del día jueves, la ramera cuando es juzgada. Y aquí, amigos, la historia se torna muy interesante. Al hablar de matrimonios, dijimos al comienzo, el propósito era extraer lecciones de matrimonios. Somos carne con el Señor, la novia hermosa engalanada por las leyes que Dios nos dio. A pesar de lo que ocurrió con Oseas, Dios muestra su amor, perdonando a su esposa adúltera y reteniéndola consigo, queriéndola conquistar y tenerla consigo, pidiendo a esa esposa que se mantenga separada del mundo, que viva solamente para sus leyes, para las leyes de Dios. Pero aquí que la lección va a traer un ejemplo más de una antigua esposa de Cristo, Roma. ¿Saben, hermanos? Quiero proponerles que cuando estudiemos el tema de Babilonia, que es el que vamos a ver ahora en los poquitos minutos que tenemos por delante, no olvidemos nunca que la iglesia de Roma fue esposa de Cristo. De hecho, al mirar la carta a los romanos del apóstol Pablo, desde los capítulos 1 en adelante, escrita en el año 58 de la era cristiana, fue escrita no a una iglesia apóstata, fue escrita a una iglesia esposa de Cristo, tal como podemos mirar en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3. Cómo Pablo consideraba a los corintios en este caso, en una carta escrita un poco antes que la de Roma, pero con los mismos conceptos. Pues os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Saben? La diferencia entre los Corintios y Roma es que Pablo no fundó Roma, sí fundó Corinto, la iglesia de Corinto, pero no Roma. Pero sí a Roma le escribió una carta con buenos consejos. Qué bonito sería estudiar los conceptos básicos de Romano, pero voy a detenerme en uno, que convirtió a Roma. La iglesia descuidó este gran consejo, el consejo contra la soberbia que la indujo, siglos después, obviamente, la indujo a cometer flirteo y finalmente el casamiento con los poderes carnales. Con el tiempo llega a ser la enemiga total del Señor. Qué tremendo el proceso de degradación de una iglesia con el paso de los siglos. Vamos a ver las pruebas. Miremos en Romanos capítulo 11, versículo 17 en adelante, el consejo que Pablo le dio a los romanos, que se cuiden de la arrogancia. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, hablándole a un hermano cristiano de origen gentil, has sido injertado en lugar de ellos o de ellas, ramas judías,
y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No te jactes contra los judíos. En esencia está diciendo eso Pablo en esta carta. Pues las ramas, tú me dirás, fueron descajadas para que yo, gentil, fuese injertado. Bien, por su incredulidad, los judíos, las ramas judías fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Bien, mis queridos hermanos, este gran consejo del apóstol Pablo fue totalmente descuidado, especialmente desde el segundo siglo en adelante. El desprecio que había hacia los judíos indujo a los dirigentes de la iglesia, particularmente a Sixto I, que gobierna desde el año 115 en adelante, a introducir la práctica del domingo para diferenciarse de los judíos en la persecución que la policía romana estaba haciendo contra los judíos. Es un concepto muy importante del cual escribe Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, en el libro quinto, el capítulo 23 al 25, el conflicto de los cuartodecimanos, tema que vamos a mirar un poquito después. En otras palabras, descuidar el consejo, no te ensoberbezcas, sino teme. Si tú estás metido en la iglesia, no es porque tus grandes dones, no, es por la rica savia y la raíz del olivo. Ellos fueron descajados, sí, pero tú estás por la fe. No te jactes. Cuando empieza este conflicto, mis hermanos, con la persecución del Imperio Romano, esto ya vino de antes, pero especialmente contra los judíos, y arreció durante el tiempo de Adriano, estamos hablando año 132 en adelante. Acordémonos ya de la destrucción de Jerusalén del año 70 también, la destrucción contra los judíos. Año 117 hubo una gran revuelta que allí Trajano el emperador tiene que sofocarla, provocada por los judíos, con centro en Creta. Pero en el año 132 en adelante, otra vez en Jerusalén, destruidos absolutamente los judíos que debían desaparecer del planeta, con la prohibición del sábado también. Los cristianos de Roma, para diferenciarse, toman distancia de los judíos adoptando otras prácticas. Pero, mis hermanos, esto no queda ahí. La soberbia los lleva a más. Cuando entramos en el tiempo de Constantino y el flirteo con el emperador de ese tiempo, voy a hablar del coqueteo. Para ello quiero traer así a imagen solamente, primeramente de Constantino traigo el tema de los cuartodecimanos. Los cuartodecimanos, ahí tenemos para leer, ya no alcanza el tiempo para repasar bonita la historia, de cristianos de origen judío, cristianos que guardaban la Pascua anual, pero siguiendo Levítico capítulo 23. Allí se nos da la orden, se indica cómo hacer la Pascua, la vieja Pascua judía, pero ahora practicada en honor a Cristo. Eran cristianos. Esto le molestó a Roma, que estos cuartodecimanos guardaran de esa manera en lugar del domingo pascual que Roma ya había insistido desde hacía unas décadas atrás. Hasta que esta gente practican y el Papa de ese tiempo, Víctor I, desató no es persecución todavía, pero sí una orden de amputación. Es como se dice en la carta o el texto que escribe Eusebio de Cesarea. Ya dije, Historia Eclesiástica, libro quinto, del capítulo 23 en adelante, donde cuenta la historia de Víctor I que quiere amputar a estos cristianos de la comunidad cristiana. A Ireneo de León, pastor allí en Francia, el hombre calma los ánimos y felizmente volvió la armonía. Pero ahí se nota la soberbia. Quiten a los judíos. Pero ¿qué hacemos ahora en la época de Constantino, año 313 en adelante, cuando terminó la persecución? Amigos, yo quiero poner el nombre de alguien que invito a que ustedes lo puedan conocer, que se llama Donato Magno. Este señor fue el artífice que luchó contra la unión de Estado e Iglesia. Ustedes pueden mirar acá, tenemos la historia que ustedes pueden ver allí, ustedes lo pueden mirar allí, el libro que ustedes pueden, si a alguien le interesa, tomo 1 y tomo 2 de esa historia. Cuando, habiendo un problema en el norte de África, debido a la forma corrupta en que se estaban moviendo los líderes
de la Iglesia Católica que habían caído en apostasía con motivo de la persecución de Diocleciano, años antes de Constantino, y luego regresan para tomar el liderazgo, y los cristianos de África pues no aceptan que esa gente se rebauticen, que confiesen su pecado de haber adorado ídolos, de haber entregado Biblias, de haber entregado propiedades a los perseguidores, a los inquisidores del Imperio Romano. Y terminada la persecución, regresan estos antiguos líderes cristianos católicos, regresan para tomar el poder y los cristianos del norte de África no aceptan. Y se armó una situación tan enojosa en donde los donatistas, ¿saben? Es gente que hoy nos representaría en lo que se oponen a gente que hacen cosas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Qué hace la Iglesia de Roma? Ahí tenemos otra vez para si alguien quiere repasar la historia. Recurre a Constantino para pedir la ayuda del emperador. Constantino está mezclado en guerras, lo cuenta ahí la historia, no pudo hacer mucho y esta gente pues logran progresar, los donatistas. Yo dije coqueteo, hermanos, porque el casamiento, la unión del poder estatal y el de la iglesia se va a verificar siglo más tarde con Justiniano, para el año 538. Lo que había empezado como coqueteo, ahora es un casamiento. Se casa el Estado y la iglesia con el decreto que Justiniano envió a Roma para convertirla en correctora de herejes. Roma lógicamente aceptó. Y desde entonces, la bestia que actuaría por 3 años y medio. ¿Por qué pasa esto? Quiero, mis amigos, compartir el último texto, Isaías capítulo 4:1. Cuando la iglesia deja a su marido, pero solamente retiene el nombre para ser llamada iglesia, cristiana en este caso. Miren, esta es una profecía que se cumplió con los israelitas, básicamente como castigo de parte de Dios, porque las mujeres allí, y los hombres también, cometieron pecado. Y como castigo Dios, pues, quita hombres en las guerras, queda las mujeres, pero miren la sentencia de parte de Dios para estas mujeres. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita así nuestro oprobio. Si esto que ocurrió lo aplicamos como profecía a nuestros días, echarán mano de un marido, de un hombre, 7 mujeres, diciéndole, no te preocupes en darnos tu alimento, no nos des el alimento de la palabra de Dios, no nos des el vestido de la justicia de Cristo, solamente déjanos llevar el nombre de cristianas. Y así quitamos el oprobio. Actualmente esa es la situación real de las iglesias que pertenecen a Babilonia. La que fuera antigua esposa de Cristo, hoy una declarada enemiga de Dios. La gran ninfómana, la que apetece los contactos sexuales que tiene esta reina con los reyes de la tierra. Y esto hace evocar un caso muy triste que pasó en Berlín hace unos años atrás, un caso que se publicó, ustedes lo pueden ver, la ninfómana casi hace saltar a un hombre de un balcón después de no sé cuántas horas de actividad entre ambos. La mujer estaba insaciable, tuvieron que ponerla presa. Ese es el caso de Babilonia. Con el furor de sus fornicaciones, yendo a este marido, a este otro, a este presidente, otro más allá. Se olvidó de aquel marido al cual le había hecho juramento cuando la iglesia de Roma surgió en sus inicios. Mis queridos amigos, la lección está muy rica en contenido. Deseamos que todos gastemos tiempo estudiando, leyendo, mirando y orando para que seamos esposa real de Cristo, pura, limpia, separada del mundo, obedeciendo a nuestro amo, nuestro Señor, nuestro marido. Deseamos que Dios les bendiga.